Sukuna. No. No puedes dejar que lama tu sangre. Informó Izuku, aún en su intento desesperado por hacer que su cuerpo reaccionara a lo que quería. Fue después de ingerir nuestra sangre que nos atrapó. Te tomas demasiadas molestias por nada, mocoso. Le respondió Sukuna, sin apartar la mirada de su nuevo oponente. ¿Con que se trataba de una especie de manipulación sanguínea? Puede que tener eso en cuenta no esté de más. La sofocante tensión en el callejón no paraba de crecer, los adolescentes todavía paralizados, y el héroe profesional en el suelo, no sabían qué decir o esperar. El aire cambió, y se tiñó de una hostilidad incrementada por parte del asesino de héroes. Y otra hostilidad igual de peligrosa, pero menos aparente de parte del peligrosa. Sukuna y Stein se veían fijamente, sin dar indicios de cuál sería el primer movimiento al que optarían para dar apertura a lo que venía. Y entonces, quien atacó primero fue Stein. Su mano libre se deslizó velozmente detrás de él por encima de su cintura, tomando uno de sus cuchillos y, con un movimiento que había repetido muchas veces antes, lo lanzó directo al rostro del adolescente. Sukuna, contando con la suficiente capacidad de reacción para ver e intuir la trayectoria tan simple que recorrería el arma blanca, lo atrapó a centímetros de su cara. Juguetes y trucos tan baratos. ¿En serio es todo lo que tienes?, preguntó el hechicero, levantando una ceja y menospreciando el ataque. Eso solo se trataba de una mera distracción. Stein se movió a la par de que arrojaba el cuchillo, cerrando la distancia entre ambos en un tiempo menor al estimado por Sukuna, haciendo que el peligrosa estuviera al alcance de su katana. Con un balanceo de la muñeca de Stein, la katana descendió con toda la intención de concluir la pelea aquí y ahora. Sukuna se apartó en el último instante, lanzando el cuchillo que atrapó a un lado, y flexionando las rodillas para esquivar la afilada hoja metálica. Sintiendo cómo cortaba el aire justo por encima de su cabeza. Sin frenarse, Stein extrajo otro cuchillo de su arsenal, aprovechando la distancia extremadamente corta entre ellos para intentar apuñalar al peligrosa. Como respuesta, el hechicero alzó su brazo para interceptar el antebrazo del asesino antes de que fuera capaz de perforar su costado. Y, aprovechando su postura baja, Sukuna giró sobre sí mismo para lanzar una patada de barrido en contra de las piernas del criminal para derribarlo. Tan ágil como era, Stein saltó para evadir la patada, preparando su propio contraataque. Aprovechando la brecha creada a partir de que Sukuna no retomó la ofensiva de inmediato, el asesino lanzó una estocada frontal con su katana. El hechicero movió su cuerpo lo suficiente como para evitar ser perforado en la clavícula, pero no lo suficiente para evitar la hoja afilada en su totalidad. El filo rozó su traje y piel, dejando un delgado y superficial corte en su hombro. Stein dejó caer el cuchillo con el que intentó apuñalarlo hace un momento, y sujetó al chico por el traje, jalándolo hacia sí mientras sacaba la lengua para lamer las gotas de sangre que brotaron de la pequeña herida en su hombro. Por supuesto, Sukuna no lo permitiría. Aprovechando que Stein usó su ropa para acercarse, el peligrosa le propinó un fuerte rodillazo en el estómago, seguido de un cabezazo justo en el centro del rostro del asesino. Cabezazo que no hizo demasiado, debido a que el asesino de héroes no tenía nariz. Ante los dos golpes, Stein sintió un peligro inminente cuando la mano de Sukuna fue extendida hacia su estómago. Intuyendo el riesgo, soltó su agarre y pateó al estudiante en el pecho, alejándose antes de que pudiera tocarlo. Aprovechando ese instante, Sukuna hizo otro movimiento diagonal con dos dedos, lanzando un corte contra Stein. El asesino usó ambas manos, sujetando su katana e interponiéndola entre él y el corte lanzado por el peligrosa. Cuando la hoja afilada bloqueó el corte igualmente afilado, otro agudo chirrido metálico resonó por el callejón, y las chispas volvieron a saltar una vez que Stein consiguió desviar el tajo hacia arriba usando su arma. Ambos combatientes fueron empujados hacia atrás por la fuerza de sus respectivos ataques. Sukuna por la patada de Stein, y Stein por la presión del corte recién desviado. Sus espaldas chocaron y quedaron apoyadas contra las paredes opuestas del callejón. Así que, también pueden ser evitados de esa manera. No queda duda. Este nuevo cuerpo está muy por debajo de donde preferiría que estuviera. Razonó Sukuna en sus pensamientos, ligeramente fastidiado consigo mismo. Solo le quedaría tratar de ignorar eso para evitar que se le arruinara lo divertida, y un poco retadora, que resultó ser esta pelea. Los dos volvieron a observarse mutuamente desde la distancia que acababan de crear. Stein analizaba la situación, recordándose cuál era su prioridad: matar a Ida y al héroe antes de que más profesionales llegaran. Esta era su oportunidad para hacerlo y terminar su trabajo para largarse. Sus motivos para seguir luchando contra este estudiante de cabello rosa no eran suficientes si no sabía qué clase de héroe era.
Si no conocía su valor, tampoco podría decidir si merecía la pena dejarlo vivir o no. Sukuna vio como los ojos de Stein se movían, alternando entre él y los paralizados idiotas en el suelo, aparentemente distraído por algún motivo. Y Sukuna adivinó inmediatamente el porqué una vez que vio como los dedos del peliverde se movían lenta y casi imperceptiblemente. ¡Qué mal por ti! ¿Significa eso que tienes un problema con los límites de tiempo?, comentó Sukuna, alzando la voz con una sonrisa sombría. Ante la correcta asunción del estudiante, Stein detuvo el paso que iba a dar. Por el rabillo del ojo captó como el peligrosa hizo otro movimiento con sus dedos, lanzando un corte que voló e impactó a su lado. No me des la espalda. Quien debería importarte ahora mismo soy yo, advirtió Sukuna. Si vuelves a apartar la vista de mí, te mataré. Este chico es persistente. Puede que demasiado, dijo Stein para sí mismo, viendo al hechicero con una expresión pensativa. Parece ser que realmente quiere salvarlos a toda costa. O al menos, esa fue la conclusión errónea a la que el asesino de héroes llegó. Sin darle el privilegio de responder a su amenaza, Sukuna usó la pared para impulsarse y volver al ataque. La velocidad con la que se movió logró sorprender momentáneamente incluso a Stein. Pero fue todavía más para sus compañeros de clase, más rápido que la velocidad que mostró en el festival deportivo sin duda. Stein movió su cabeza a un lado, esquivando el golpe al último segundo. El puño del peligroso impactó contra el duro concreto de la pared, agrietándola alrededor de donde sus nudillos conectaron a causa de la fuerza que tenía el golpe. No. Esas no eran grietas. Más bien eran cortes, pensó Stein confundido. Entonces, no solo podía usarlos con sus dedos, palmas, o lanzándolos. Cualquier parte de su mano es capaz de hacerlo. ¿O eso también aplicaba para todo su cuerpo? La sonrisa macabra de Sukuna se hizo más amplia, sin que le importara que sus golpes hayan sido esquivados. No lo haces tan mal. Pero seguro que podrías hacerlo mejor. Dando el último respiro a su oponente, el hechicero reanudó y prosiguió con una ráfaga de golpes. Sus puños llevaban la carga e intención directa para dejar un daño permanente en el asesino. Y los cortes que hacía en la ropa del criminal con tan solo rozarlo eran la prueba de ello. Y todavía con eso, Stein seguía demostrando su agilidad, esquivando cada golpe mientras se veía obligado a mantenerse pegado a la pared, al no querer tomar el riesgo de recibir uno de los puñetazos por querer alejarse. Cada puño que Sukuna fallaba, golpeaba a la pared, dejando marcas de varios cortes en el concreto, producto de haber imbuido el efecto de su peculiaridad en ellos. Qué estrategia más lamentable era la de esquivar sin responder, una estrategia que Stein no seguiría. Entre la aparentemente imparable lluvia de golpes soltada por el estudiante, sus ojos captaron una apertura mínima. El asesino esperó el momento preciso en que Sukuna lanzó otro puñetazo, y entonces se deslizó por debajo de su brazo. No te lamentes por ser incapaz de salvarlos. El resultado de esta pelea siempre estuvo decidida a mi favor desde el instante en que decidiste interferir con mi deber, reveló Stein, girando con un solo movimiento, quedando posicionado detrás del hechicero al mismo tiempo que elevaba su katana para cortar su espalda. Subestimó su velocidad de reacción, otra vez. Sukuna giró sobre sus talones, haciendo un brusco y veloz agite con su brazo. Stein apenas obtuvo el tiempo para sentir esa exacta sensación de muerte proviniendo del estudiante. La parte superior del cuerpo del asesino se inclinó hacia atrás, casi perdiendo el equilibrio al hacerlo. Y gracias a eso, pudo esquivar a tiempo los 5 cortes que le fueron lanzados. Uno por cada dedo de la mano izquierda del hechicero. Había vuelto a fallar. La mano y cortes de Sukuna solo alcanzaron el aire a pesar de que apuntó a donde la cabeza de Stein estuvo hace un instante. La pared contrario fue un caso distinto. A lo largo y ancho del concreto, quedaron las 5 marcas de los cortes, como testimonio físico de lo que podría haber sido el final de la vida para el asesino de héroes. Este niño no era normal. Era diferente al chico Ingenium o a los otros dos. Y no en un sentido agradable. Y Stein acababa de caer en cuenta de ello. Sukuna no sentía ganas de luchar contra alguien que seguía cometiendo error tras error por la distracción que le debía estar provocando el límite de tiempo que tenía su peculiaridad. Límite que fue alcanzado primero por un peliverde. Smash. Izuku aprovechó la mala e incómoda posición que tenía el asesino, asestando un potente golpe que lo lanzó a varios metros en dirección a la salida del callejón. En medio del aire, Stein se reincorporó y detuvo su avance usando su katana, clavando su mirada en los 2 estudiantes, los cuales ahora estaban de pie uno al lado del otro. Casi no reconozco al mocoso.
pensó Sukuna, levantando una ceja al ver las diferencias en el cuerpo del peliverde. No había duda. Consiguió cambiar bastante en poco tiempo, y al parecer ahora tenía un mejor control sobre su poder. Eso no te da el derecho a meterte en donde no te llamaron. Habló el peligrosa, esta vez en voz alta mientras redirigía su atención al asesino. Izuku apretó su puño, contestando con determinación. No. Entrometerse cuando no se debe. Esa es la esencia de un... Sí, sí. Como sea. Lo interrumpió Sukuna, con un sonido de disgusto e irritación. Solo toma al resto de idiotas, y lárgate. Izuku parpadeó varias veces, atónito ante la propuesta de su compañero. Ah. Pero somos 2 contra 1. Balbuceó con confusión, agitando los brazos. Solo hay que aguantar hasta que el límite de tiempo de su don pase, así Todoroki y los demás pueden. Mira cómo están. Si no los ayudas, morirán por perder más sangre. ¿Quieres dejarlos morir? Adelante. Sukuna volvió a interrumpirlo, caminando hacia el asesino de héroes nuevamente. Esa solo había sido una excusa combinada con una mentira. En realidad, no le importaba para nada que les pasara a Ida o al héroe. Solo no quería ni necesitaba que el mocoso se metiera para arruinar su pequeño juego. Izuku vaciló, y entonces intentó estirar su brazo para alcanzar y detener al peligrosa. ¿Qué? Espera, no es el momento para... La protesta del peliverde fue cortada, por nadie más que Shoto. Midoriya. Yo tampoco quiero dejarlo aquí. Pero solo por esta vez. Creo que Sukuna tiene razón. Explicó el chico mitad y mitad, dando su razonamiento. Si nos quedamos, el asesino de héroes podría usarnos como distracción. Además, ya le dije a alguien que enviara ayuda aquí. Así que los profesionales no tendrían que tardar demasiado en llegar. Izuku estaba indeciso. Demasiado indeciso. Por un lado, sabía lo fuerte que era Sukuna, de eso no tenía nada que discutir. Pero, incluso a él se le podrían presentar problemas si se enfrenta a un criminal de este calibre por su cuenta. Por el otro, las palabras de Shoto tenían sentido. Ida estaba lastimado junto con el héroe, y al parecer Stein apuntaba principalmente a ellos. Quería poder salvarlos a todos, justo como All Might lo haría si estuviera en su situación. Pero Izuku no era All Might. Y lo tenía más claro que nadie. Finalmente, y tras una breve lucha interna, tomó su decisión. Sukuna, solo haz un poco de tiempo. Yo volveré enseguida, y traeré a los profesionales. Exclamó Izuku, cargando rápida pero cuidadosamente a sus 2 compañeros de clase y al héroe, llevándolos y corriendo para alejarse de la escena. Por favor. No mueras. Gritó una última vez, desapareciendo en una esquina. Ya veo. Hiciste tu decisión. Preferiste que todos ellos abandonaran este lugar para evitar que salgan lastimados. De verdad eres alguien preocupado por sus amigos. Admitió Stein, haciendo un conteo de sus cuchillos restantes. Pero, de la unión nace la fuerza. Acabas de dejar ir la única ventaja que podrías haber tenido. Desde el interior del callejón, se escuchó la leve risa por parte del hechicero, quien caminaba con pasos relajados y con una burlesca expresión de confianza. Repites idiotez tras idiotez. Como si fueras un tipo de profeta o algo. ¿Tienes zafado un tornillo? Bromeó el peligrosa, deteniéndose. No te confundas. Solo no quiero algo arruinándome esto. Había pasado un tiempo desde la última vez que me topé con alguien que mereciera la pena. Aclaró el estudiante, tomando la tapa metálica de un bote de basura que estaba por ahí. Dime, ¿no te diviertes también? Preguntó con sarcasmo, arrojando la tapa en dirección a Stein. Sin siquiera parpadear, el asesino de héroes balanceó su katana, partiendo la tapa en 2 mitades. Ese exceso de confianza y arrogancia podrían costarte caros. Eres intrigante, lo suficiente para haber despertado mi interés. Pero sigo sin entender el porqué de tu actuar. Eres violento, aunque pareces preocupado por la seguridad de los demás. ¿De verdad, eso es lo que te importa? Rió Sukuna, reanudando el combate con más intensidad que antes. Sin que alguno de los mocosos estorbara, ahora tenía la libertad de atacar sin preocuparse por el trayecto de sus ataques. El hechicero avanzó sin darle tregua al asesino, lanzando corte tras corte hacia él. Stein saltaba de un lado a otro, esquivando o usando su katana para desviar cada uno de los ataques lanzados por el estudiante. Acercarse a él en lugares tan estrechos como estos es complicado. Murmuró Stein mientras continuaba retrocediendo. No debía permitirse ser alcanzado por uno de ellos, y tampoco podía pasar de la defensiva a la ofensiva con este ritmo. Los cortes del hechicero dejaban marcas por las paredes y suelo.
Stein sabía que no podía seguir esquivando eternamente, y Sukuna también lo tenía en cuenta. Tarde o temprano, le daría uno. Ambos siguieron moviéndose entre los callejones, alejándose cada vez más del lugar en el que originalmente había dado inicio el combate. El asesino tenía algo en mente. Era un criminal, pero no uno tonto. Siempre, antes de atacar o aparecer en alguna ciudad, daba un repaso sobre los lugares en que actuaría de antemano, asegurándose de que tomaría a sus víctimas desprevenidas sin que la presencia de otros héroes lo detuvieran. ¡Qué ironía! En esta ocasión terminó siendo interrumpido por la presencia de estos estudiantes. Uno tras otro, Stein dio marcha a su plan, tomando una desviación específica y corriendo en dirección a uno de los almacenes abandonados cercanos. Con una patada, destrozó el portón de entrada y entró en la estructura. Unos momentos después, Sukuna también llegó a la entrada del edificio, deteniéndose luego de ver la silueta del asesino perdiéndose entre las sombras de su interior. ¿Qué te pasó? Volvió a reír el hechicero, hablando desde el exterior hacia el interior oscuro de la estructura. Finalmente te diste cuenta. Es bueno que la escoria conozca el lugar al que pertenece, y decida esconderse para morir solo. Las provocaciones del peligrosa no recibieron respuestas. TCH. Qué decepción más grande. Con un título como el tuyo, esperaba mucho más. Resultó ser que todavía no has muerto porque tu peculiaridad es útil en peleas uno contra gente que no entiendan o conozcan el cómo funciona. A pesar de saber que era una trampa, el hechicero entró sin prisa o precaución alguna. Como si estuviera entrando en su casa con normalidad luego de un día de escuela. La única fuente de luz era la entrada que Stein había destrozado, y en la cual Sukuna estaba de pie, apenas logrando iluminar una mínima fracción del interior. De lo poco que pudo distinguir, era que al parecer se trataba de un almacén bastante amplio, que además tenía un olor a humedad que denotaba la nula ventilación dentro. Aunque eso también olía a algo interesante. Sukuna entrecerró los ojos, tratando de acostumbrarse a la oscuridad, y buscando detectar cualquier movimiento. Al escuchar un pequeño sonido, el hechicero movió su mano y envió un corte hacia esa parte. Pero su ataque no alcanzó nada. Solo obteniendo un eco del corte golpeando una cosa cualquiera. El silencio comenzó a tornarse agobiantemente aburrido, y el peligrosa suspiró con algo de molestia. Todos ustedes, patéticos villanos, parecen aferrarse demasiado al deseo de seguir con vida. Comentó Sukuna, con una chispa de fastidio. Su atención volvió a cambiar al oír otra cosa, lanzando otro ataque hacia esa dirección. Y fallando nuevamente, haciendo que una rata chillara antes de quedar en otro silencio. Sal de una vez. Ordenó con impaciencia, cruzándose de brazos. Eres difícil de descifrar, chico. Incluso ahora, siento que me es confuso entender el porqué de la forma en que hablas, actúas, o atacas. No puedo decir cuál es tu ideal o convicción. Y es por eso que decidí preguntártelo directamente. Habló Stein, con su voz resonando desde algún lugar oculto entre las sombras, con un tono analítico. ¿Qué es lo que te guió a querer ser un héroe? ¿Obtienes satisfacción al salvar a los demás? ¿Buscas dinero, o fama? Piensa y elige muy bien tu respuesta. Si no respondes correctamente, no serás capaz de volver a ver el sol. Interrogó Stein, manteniendo la firmeza de sus palabras desde la penumbra. El hechicero quedó con una momentánea cara de póker. ¿De qué iba este loco? Incluso quienes se jactaban de ser asesinos en este mundo parecían ser solo mediocres. ¿Un ideal? ¿Convicción? Repitió Sukuna, con una carcajada claramente menos que divertida. ¿Qué pasa contigo y el heroísmo? Suenas como un niño que se rehúsa a creer que son sus padres los que traen los regalos en Navidad. Bueno, le daba igual. Se tomaría la molestia de responder sí, quizás con eso, sacaba a la rata de su agujero. Tomó un respiro, rascándose la nuca con despreocupación antes de contestar. Cómo actúen los demás héroes, no me importa. Si son buenos o malos, es irrelevante. No necesito ir y ponerme excusas de moralidades falsas, o rebajarme a seguir alguna ridícula especie de código. ¿Qué ideal necesitaría además del que aquellos con más fuerza y potencial merecen tener más chances de vivir, mientras que los débiles? Bueno. Son nada más que desechos que existen para hacer quedar bien a quienes los salvan. El hechicero esperó, dejando que la crudeza y crueldad de sus palabras sinceras flotaran en el aire y fueran procesadas por la mente de Stein antes de continuar. Pelear para salvar a alguien. ¿Piensas que eso hago? Por mí podrías haber matado a cualquier otro, pero no tenía la seguridad de que no irías por uno de esos dos. Explico con desdén. No peleo por la justicia. Solo hago lo que quiero, cuando quiero, y porque se me da la gana.
Si permito que alguien pueda vivir por un tiempo más, será porque decidí hacerlo. No porque sea o me parezca lo correcto. Los ojos del Peligrosa se iluminaron con un tenue sadismo mientras seguía escaneando la oscuridad. Destruir los esfuerzos y motivaciones de quienes se llaman a sí mismos villanos. Ver esas caras frustradas cuando entiendan que no podrán pasar por encima de mí. Y luego la gente aplaudirá por hacerlo. ¿Qué cosa más podría darle un mejor sentido y diversión a la vida hasta que muera? El pesado silencio volvió a envolver el interior del almacén cuando el Peligrosa concluyó su punto de vista. Y entonces, la voz de Stein se alzó nuevamente, ahora impregnada de un cúmulo de emociones contenidas. El peso de su ideología, o puede que fuera la naturaleza de su obsesión, rodeó el lugar con un aura que pudo haber paralizado a cualquier otra persona, héroe o villano. Entiendo. De todos esos farsantes que vieron su final en mis manos. Tú. Eres de las peores aberraciones con las que he lidiado. Dijo, con rabia y disgusto. Incluso desde la oscuridad, se pudo sentir el cómo apretó su agarre en la empuñadura de su katana. Un error grave, lo cometí en mi ceguera al actuar. Esperé para acabar con el problema luego de que se hubiera desarrollado. Pero lo que debía hacer era cortarlo de raíz, antes de que pudieran obtener sus licencias y jactarse de su heroísmo por las calles. Nunca pensé que encontraría a la encarnación viva de todo lo que debo corregir en esta sociedad en un solo estudiante. Si no te gustó lo que dije, no hagas preguntas de las cuales no quieres saber las respuestas. Bromeó Sukuna, resoplando con pereza. No saldrás de aquí. No hasta que me asegure de que hayas muerto, y que tu muerte sirva como una lección para cualquiera que piense de una forma mínimamente parecida a la tuya. Afirmó Stein. ¡Qué miedo! Respondió Sukuna con una sonrisa de diversión macabra, totalmente indiferente a las amenazas de odio por parte del asesino. Adelante, te daré una oportunidad más para hacerlo. Métele más ganas esta vez. Al escuchar algo caer desde otra parte en el almacén, Sukuna lanzó otro corte. Y fue ese el momento en que dos cuchillos fueron lanzados desde quién sabe dónde, ensartándose en el costado del Peligrosa. Al sentir que otro cuchillo venía hacia su cara, el hechicero se cubrió interponiendo su mano, y esta fue atravesada por el cuchillo, dejándolo incrustado ahí. Ya era hora de que mostrarás cómo eres en realidad. La voz de Stein se mantuvo fría y sin empatía, pero con ese tinte de resentimiento. El asesino de héroes siguió moviéndose silenciosamente entre la penumbra del edificio, con sus ojos fijos en el adolescente. Demasiado tarde para hacerlo. Pequeños y entrecortados sonidos escapaban de los labios de Sukuna. Y se hacía difícil decir qué es lo que eran con exactitud. Un llanto ahogado. Sollozos. Stein observó en silencio, sin saber si eso era causado por el dolor de tener dos cuchillos incrustados en el costado de su torso y uno en la mano, o si se trataba del miedo, de lo que el asesino supuso, era afrontar la muerte por primera vez en su joven vida. Pero la razón no tenía relevancia. La misión y tarea que debía cumplir se realizaría sin que mostrara compasión por nadie, incluso si el estudiante suplicaba por su vida, no cambiaría nada. La mano de Stein se movió, deslizándola para tomar otro de sus últimos cuchillos. Y en ese instante se detuvo, notando que los sonidos provenientes de Sukuna estaban empezando a aumentar en volumen y claridad. Esos no eran sollozos, no, claro que no. ¿Acaso existía algo en este mundo, o en otro, que fuera capaz de hacerlo derramar lágrimas? Sukuna solo reía. Las hilarantemente sádicas y estridentes carcajadas llenaron el silencio en el almacén, escapando de los pulmones del hechicero. Al principio no habían sido más que un eco bajo, y ahora se habían convertido en un estallido maniático de emoción. La expresión de Sukuna estaba retorcidamente divertida. Sus ojos brillaban con un éxtasis extraño. La sangre de sus heridas goteaba y caía al suelo, pero no parecía detener su risa. La expresión de Stein se hizo ilegible. Algo no se sentía bien. Ya veo. Perdiste la cabeza. Murmuró el asesino. Ver cómo alguien se rompía mentalmente al encontrarse al borde de la muerte era algo que Stein había presenciado de primera mano. Y esto era diferente. No existía desesperación. No existía pánico. O temor. Aunque el estudiante tenía una apariencia totalmente humana, no se sentía como si fuera uno. Stein tomó el cuchillo, lanzándolo contra el cráneo del adolescente. Acabaría con su existencia permanentemente con este ataque. Y antes de que la afilada hoja atravesara la cabeza del hechicero, el revés de su mano golpeó el arma, desviándola, y provocando que se clavara en la pared a su lado. La sombría, y ahora más baja, risa vibró en el aire con burla. Ya tomé una decisión.
admitió Sukuna, sonriendo. Su tono de voz se derramaba con una inminente amenaza divertida para sí mismo. Los ojos del hechicero se movían y buscaban encontrar la figura oculta de Stein entre las sombras. Serás tú. La primera persona a la que mate. Sukuna reoró los cuchillos en su cuerpo, uno por uno, sin mostrar agonía o duda en sus movimientos. A pesar de verse perturbadoramente feliz, lo hacía con una inquietante tranquilidad, como si estuviera quitándose unas molestas astillas, arrojando los objetos fuera del almacén a través de la entrada rota. Cada cuchillo que se deslizaba fuera de su carne, solo aumentaba su anticipación. ¿Cuánto tiempo pasó desde la última vez que estuvo por quitar una vida, estando 100% seguro de que lo haría? Recordar esto hacía que se sintiera vivo. Una bocota y palabras demasiado grandes para alguien en tu estado. Dijo Stein, sin compartir nada de la emoción del chico. Si quieres cumplir con lo que dices, debes poseer la fuerza para hacerlo. No olvides que sigues en desventaja. Sukuna extrajo el último cuchillo de la palma de su mano con un descuidado tirón, arrojándolo detrás de sí. Ahora, su risa solo se oía de vez en cuando entre sus palabras. Que te escondas como un cobarde. Empezó, y en un repentino y violento movimiento, agitó su brazo en el aire. Los músculos de Stein se tensaron, listo para esquivar, y sin embargo, los cortes que salieron de la mano del peligrosa no fueron dirigidos a él. Los cortes impactaron contra las tablas medio podridas que cubrían los ventanales del almacén, destruyéndolas en pedazos astillados y polvorientos. La tenue luz del exterior se filtró por las aperturas, e iluminó el interior de la estructura. No significa nada. Rió Sukuna nuevamente, con sus ojos finalmente siendo capaces de encontrar y ver a Stein. Llegaste tan lejos por nada más que mera suerte. Peleando, y asesinando héroes débiles, en un intento por demostrar algo que a mí no me importa en lo absoluto. Pero eso no es un logro. Todo acabará para ti. Al fin te quedaste sin suerte. ¿Por qué? Yo estoy aquí. Eso hizo que los ojos de Stein se encendieran con odio genuino. Su cara se torció en una mueca de enojo. ¿Te atreves a ensuciar esa frase?, exclamó el asesino, causando que el peligrosa sonriera con gracia. Ignorando el ardor punzante de sus heridas, y la calidez de su sangre deslizándose por su piel y ropa, Sukuna se lanzó hacia adelante contra Stein. El asesino también se movió de inmediato, lanzando otro cuchillo para detener su carrera. El hechicero esquivó dando un salto lateral, y en el mismo movimiento, pateó una vieja mesa que estaba por ahí, arrojándola con fuerza hacia Stein. La katana del asesino volvió a ser blandida, partiendo la mesa en dos. Cuando la madera golpeó el suelo, Sukuna ya se encontraba frente a él. Con otro movimiento de su espada, Stein a punto a decapitar al peligrosa. El hechicero se agachó, esquivando y respondiendo con dos golpes simultáneos, que impactaron contra el estómago del asesino de héroes. El dolor recorrió su abdomen cuando las marcas y heridas de cortes aparecieron tras el contacto de los nudillos del peligrosa. Con un solo y simple toque, a Sukuna le bastó para hacer que la sangre brotara de su cuerpo. No había más descansos. Sin perder su psicótica cara de diversión, el hechicero avanzó para atacar. El asesino reaccionó y esquivó, lanzando una patada. Su bota con púas perforó en el costado de Sukuna, desgarrando su carne ya herida. Y aún así, la cara que el hechicero mantuvo mostró cuánto disfrutaba esto. Sus dedos se movieron y lanzaron un corte dirigido al rostro de Stein, y el criminal se apartó a tiempo, viendo cómo el corte voló a escasos centímetros de él. Los dos volvieron y siguieron moviéndose, luchando sin tregua, esquivando y destruyendo cada cosa que se les metiera en el camino. No hubo ninguna duda entre medio, solo un incesante intercambio de ataques y contraataques. Cada momento que transcurría, sumaba nuevas heridas en sus cuerpos. Pero, quien peor se la estaba llevando era el asesino de héroes. Su mayor problema eran las manos del peligrosa. Eran demasiado peligrosas y problemáticas. Y ese hecho se reforzaba con cada pedazo de carne que Stein perdía cuando apenas era rozado por el hechicero. El asesino esquivó otro golpe con un ágil salto, girando su cuerpo en el aire y pasando por encima del adolescente. No alargaría más esto. Solo desperdiciaba su energía si intentaba mantener un enfrentamiento directo contra alguien así. Entonces vio su oportunidad. Al aterrizar de vuelta en el piso, se lanzó corriendo en dirección a una de las varias manchas de sangre que el hechicero había dejado en el suelo. Si lograba lamerla, todo acabaría de una vez por todas. Su lengua se preparó. Y antes de que tocara la sangre, otro corte viajó por el aire y lo obligó a saltar a un lado para evitarlo. ¡Qué asco! ¿No conoces la regla de los 5 segundos? Bromeó Sukuna con sarcasmo. ¿Pensaste que te lo dejaría tan fácil como eso? Vamos, vamos. Deberías haberte dado cuenta de que no será así.
agregó, con una carcajada maliciosa. Stein se mantuvo al margen, sin responder a la provocación. No tenía sentido gastar sus palabras con alguien a quien nunca le llegarían. Ambos volvieron a lanzarse contra el otro. Los reflejos de Sukuna eran rápidos, mejores que los del propio asesino de héroes. El hechicero bloqueaba y esquivaba cada ataque de la katana. Stein hacia lo propio, anticipando la trayectoria de los cortes del estudiante, y repeliendo sus manos cada vez que intentaba tocarlo. A cada instante, la ropa de Sukuna se empapaba más y más de su propia sangre. Cada herida se iba acumulando y empeorando. Stein también sabía eso con claridad. No importaba que tan fuerte o tenaz fuera su oponente. Dentro de ellos siempre tendría un aliado que usara a su favor: la sangre. Cuando Sukuna lanzó otro golpe, Stein se deslizó por debajo con facilidad. Puede que, con demasiada facilidad. Sacando su lengua, Stein se preparó para definir el combate al inmovilizar a Sukuna con su peculiaridad. Tan cerca. Y tan lejos al mismo tiempo. Casi. Pero intentaste esto antes. ¿Recuerdas? Proclamó Sukuna con una risa todavía más salvaje. El asesino cayó directito en la apertura que le creó a propósito para que se acercara. Lo siguiente que procesó el cerebro de Stein fue como un brutal rodillazo conectaba directo en su barbilla, haciendo que su boca fuera cerrada de golpe, y con ello fueron sus propios dientes los cuales mordieron con fuerza la blanda carne de su lengua. El abrasador dolor recorriendo su boca no se hizo esperar, y ante su propia mirada atónita, la mitad cercenada de su lengua caía en el aire. ¿La quieres?, exclamó el hechicero con una euforia maníaca, deleitándose en la expresión agónica que poseía el rostro del asesino de héroes. Al fin, había quitado del camino aquello que más problemas le estaba trayendo. Sukuna atrapó la porción de carne mutilada en medio de su caída, cerrando su palma alrededor de ella para formar un puño. Quédatela. Con una diversión puramente sádica, estrelló su puño, mismo puño que contenía el pedazo de lengua, directamente contra el rostro del criminal. El impacto del golpe, y el dolor, provocaron que Stein fuera lanzado hacia atrás, hasta que su espalda chocó contra algo sólido y metálico, creando un sonido hueco que retumbó por todo el almacén. El sabor a hierro inundaba su boca. El sabor de su propia sangre, espesa y caliente, la cual apenas era capaz de percibir con lo poco que le restaba de lengua. La rabia y frustración ardieron en su pecho más que nunca. Este chico acababa de arrebatarle algo crucial para su misión, para su causa, su búsqueda por purgar la sociedad de héroes falsos. Para limpiar el mundo de la hipocresía. Ahora. Estaba completamente comprometida. Y todo era culpa de ese adolescente. No. Culpa de esa cosa que lo miraba con una sonrisa cruelmente entretenida. ¿Todavía tienes ganas de decir algo?, se burló Sukuna, con la misma malicia que tenía desde hacía rato, mientras que arrojaba el pedazo de lengua a un lado como nada más que basura. Pregunta tonta. Claro que no quieres ni puedes. Pero, este fue un gran favor de mí para ti, deberías arrodillarte y agradecerme. Ahora no tendrás que rebajar tu orgullo y dignidad al lamer cosas del suelo. Eso era tan asquerosamente débil y patético. Mencionó, haciendo un gesto fingido como si tuviera arcadas. Stein respiraba con la boca entreabierta, dejando que la sangre cayera al suelo para evitar que le inundara la boca. Inclusive para alguien como él, esta brutalidad era inesperada. Su cuerpo gritaba y le alertaba del dolor por todas sus heridas. Ni siquiera con los héroes a los que había enfrentado hasta ahora fueron así en sus últimos momentos. Aunque, eso probablemente se debía a que ninguno de ellos podía moverse a causa de su peculiaridad. Pero de entre todo eso, nada parecía dolerle más que el golpe indirecto a sus ideales. La mano del hechicero volvió a alzarse y moverse con un simple pero veloz accionar, lanzando un nuevo corte. Y como los del principio, no fue dirigido al asesino. El corte impactó contra la cosa metálica detrás del criminal, creando una vía de escape para el contenido dentro. Aquello que Stein no captó en ese momento, fue lo que lo condenó. El asesino de héroes intentó hablar, pero lo único que salió de su boca fue otro borbotón de sangre, junto con palabras que se ahogaron en su garganta, deformadas por su ausencia de lengua. Sukuna soltó otra divertida y cruel carcajada, saboreando la desdicha del asesino de héroes. Parece que ya no tendré que escuchar más de lo que sea que estuvieras predicando. Sabes a la perfección lo que debes seguir haciendo. ¿O tendré que recordártelo?, comentó el peligrosa, volviendo a lanzarse contra Stein. ¿De verdad pensó que esa pequeña herida sería el final del combate? ¿Acaso esperaba que lo capturara para llevarlo a prisión? Stein no estaba dispuesto a morir, no aquí, no a manos de él.
Solo existía una persona que tenía el derecho a arrebatarle la vida, el único héroe verdadero. El asesino volvió al ataque de igual forma. Si ya no podía contar con su don, entonces lo haría a la antigua, usando sus armas y habilidades físicas de combate. La batalla se reanudó, aunque los movimientos de Stein ya no eran los de alguien metódico. Eran erráticos, cargados de frustración y desespero. Y Sukuna lo notó de inmediato, riendo más y más con cada golpe y corte que le seguía propinando en medio del intercambio. El hechicero podía matarlo sin problemas ahora que no tenía que preocuparse porque lamiera su sangre en un descuido. Tomarlo por el cuello en uno de los tantos errores que estaba cometiendo y acabar con todo. Pudo haber tirado a matar desde un principio, pero algo lo estaba frenando. Aún no era el momento. La paciencia es una de las virtudes de las que Sukuna carecía, pero si en algo era bueno, era en esperar. Si quieres lograr algo, tienes que ponerle más fuerza. Exclamó Sukuna con otra carcajada, atrapando la katana de Stein con las manos desnudas en uno de los ataques del asesino. De no ser por su capacidad de reforzar partes específicas de su cuerpo con energía maldita, hubiera perdido ambas manos. El peligrosa usó su peculiaridad en la hoja de la espada, haciendo que ésta se fracturara y cortara en varios trozos que cayeron al suelo con un sonido metálico, desarmado y sin ser capaz de decir tus últimas palabras. ¡Qué dulce dilema! Siguió burlándose Sukuna, viendo con satisfacción la expresión que empezó a consumir el rostro de Stein. No. ¿En qué momento fue que llegó a esto? Se suponía que este fuera otro miserable aspirante a cargar con el título de héroe. ¿Verdad? Ya había eliminado a héroes profesionales antes, personas que, incluso si eran farsantes, deberían contar con más experiencia y habilidad. Y ahora de pronto aparecía este chico que no debía tener más de 16 años, y amenazaba con destruir todo por lo que había luchado. Todo por lo que estuvo dedicando estos últimos años de su vida. Y para colmo, Ryomen Sukuna era la encarnación literal de todo aquello que despreciaba de esta sociedad. Alguien guiado por su propio placer y egoísmo. Si llegara a dejar que él saliera con vida de aquí, el mundo nunca podría cambiar. No lo iba a permitir. Stein sacó otro cuchillo de entre su traje y se movió, apuntando a una estocada dirigida al cuello del peligrosa. Te estás volviendo demasiado repetitivo. Los errores que cometes en tu desesperación son demasiado obvios. ¿Cómo fue que habías dicho antes? Así. Las personas revelan cómo son en realidad cuando están por morir. Dijo Sukuna, atrapando el brazo de Stein y deteniendo su ataque. Aún así, el asesino logró clavar mínimamente la punta de la hoja en el costado de su cuello. Ni una reacción salió del peligrosa, quien solo inclinó un poco la cabeza y soltó otra risa silenciosa. Si tan solo tu fuerza estuviera a la altura de tus pobres ideales, quizás habrías tenido una oportunidad. La voz de Sukuna se volvió más profunda y oscura. Ambos forcejearon, Stein por enterrar aún más el cuchillo en el cuello del hechicero, y Sukuna sosteniéndolo para evitarlo. Sus miradas volvieron a cruzarse, y los ojos de Sukuna se clavaron en los de Stein con una intensidad inhumana. Y fue ese el momento. Stein comprendió el por qué tuvo esa sensación tan extraña desde que se vieron por primera vez. Los dos compartían la mirada de un asesino. La mirada de alguien que había arrebatado vidas antes. Pero la del adolescente era diferente. Mucho más diabólica. Era algo que no reflejaba determinación, convicción, o propósito. Solo eran los rastros de una crueldad y malevolencia sin remordimientos, que Stein nunca creía haber visto antes. La mirada de alguien que no mató por necesidad, o por razones, sino por pura decisión propia y sin motivo. El aire dentro del almacén se hizo más pesado. Por fin, llegó al punto que Sukuna necesitaba, y lo confirmó al olfatear el aire. La boca del hechicero se curvó en una amplia y contenta sonrisa. Qué pena por ti, se te acabó el tiempo. Al final no conseguiste matarme como prometiste. Eres una decepción. Sukuna suspiró, haciendo sonar su tono con tristeza fingida. Su otra mano se movió y en un instante atrapó el brazo donde Stein tenía sujeto el cuchillo. Estaba atrapado entre ambas manos del peligrosa, siendo apretado con fuerza. Y fue ahí cuando Sukuna volvió a usarlo como lo había hecho antes, pero esta vez a máxima potencia. Achi, cortar. El sonido que le siguió a esas palabras fue sordo. De carne y huesos separándose. Stein vio atónito como su brazo era arrancado del resto de su cuerpo, con la sangre brotando de la nueva y grave herida, cayendo libremente al suelo. El asesino sin nariz, ahora sin lengua, y sin un brazo, dejó escapar un gruñido que fue una mezcla de dolor, sorpresa y miedo.
Guiado por su instinto de supervivencia, Stein lanzó y conectó un codazo desesperado en el costado de la cabeza del peligrosa, retrocediendo tan rápido como pudo. Tenía que alejarse. Tenía que pensar. Tenía que hacer algo. La sangre se desbordaba de su fresca mutilación, y Stein miró de reojo lo poco que le quedaba de brazo con sus ojos temblando de rabia y algo más. ¿En qué momento todo se empezó a alinear para que terminara así? Ahí está. Esa es justo la cara que quería ver antes de darle un final adecuado. Bromeó Sukuna, reincorporándose sin esfuerzo tras el pobre intento de ataque por parte de Stein. En lo personal, no creo que pueda darle un buen uso a esta cosa. Añadió, lanzando el brazo cercenado en dirección a su dueño. Kai, desmantelar. Agregó a la par que lo arrojaba, dejando que otro corte saliera de su mano y alcanzará a la extremidad en pleno aire. El brazo explotó en una grotesca masa de carne, hueso y sangre, salpicando el rostro y cuerpo de Stein. El asesino cerró los ojos por reflejo para evitar que algo le entrara y nublara su visión. ¡No! Eso es exactamente lo que él quería. Stein se limpió la sangre de la cara con su único brazo restante, preparándose para el inminente ataque de Sukuna, el cual nunca llegó. Frente a él ya no había nadie. Con el corazón latiendo de adrenalina, Stein escaneó frenéticamente los alrededores del interior del almacén. Nada, no estaba en ninguna parte. Fue entonces que notó algo en el piso. Marcas de pisadas ensangrentadas dirigiéndose hacia la entrada destrozada. Sukuna acababa de salir de ahí. Más temprano ese día. Oye. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Idiota, tienes que ser más cuidadoso. Habló Mirko, alzando la voz y agarrando firmemente la muñeca del peligrosa, evitando que lanzara otro corte hacia el ensangrentado y acorralado ladrón en el callejón, el cual sujetaba su pierna con fuerza y dolor para evitar que más sangre saliera de ella. Se lo tiene merecido. Respondió Sukuna con indiferencia, como si la vida del hombre no valiera más que la sangre manchando el pavimento. El estudiante liberó su muñeca con un tirón brusco. No es eso de lo que estoy hablando. Contestó Mirko, cruzándose de brazos con irritación, y dándole una mirada molesta al adolescente. Claro que tiene merecido que le demos una lección. No que lo matemos. Reclamó la heroína, golpeando acusatoriamente el pecho del peligrosa con un dedo para recalcar su punto. ¿Acaso quieres terminar en prisión junto a él? Lo siento mucho. Por favor llamen una ambulancia. Gimió el ladrón, con la voz quebrada por el dolor y las lágrimas cayendo de sus ojos. No quería perder su pierna, ni mucho menos desangrarse y morir. Sukuna golpeó la mano de Mirko para apartarla, sin importarle el regaño de la coneja. Maldito mocoso. Refunfuñó la heroína, dándole una última mirada severa a Sukuna antes de caminar hacia el ladrón, arrodillándose junto a él para poner un torniquete improvisado que detuviera el sangrado. Un asalto con un arma blanca no es motivo para desmembrar a alguien hasta matarlo. No me importa si tu don es demasiado dañino, o si no puedes evitar dañar a alguien al usarlo. Hay consecuencias que aplican para todo y todos, incluidos tú y yo. Explico, apretando con firmeza el torniquete y haciendo chillar al hombre de dolor por la brusquedad con la que lo hizo. ¿Quieres tener problemas con la ley? Eso es lo que vas a conseguir. Ni siquiera tienes una jodida licencia provisional. Las orejas de la heroína se movieron con aún más enojo al notar que Sukuna no parecía estar haciendo caso a nada de lo que ella decía. Con un suspiro, se puso de pie y se frotó los ojos con molestia. Mira. Solo. Trata de no causarle daño de muerte a la primera persona que veas cometer un crimen, a menos de que tu vida esté directamente en peligro. Si acabas con la vida de alguien, por accidente o no, vas a tener problemas no solo conmigo. Y eso es mucho decir, porque te juro que te daría una paliza hasta que no pudieras moverte. Sino que también tendrás problemas con todo el mundo. Como respuesta a la lección que Mirko quería inculcarle con sus palabras, Sukuna se dio la vuelta, comenzando a caminar a la salida del callejón. La heroína murmuró algo acerca de él siendo un engreído pedazo de mierda antes de sacar su teléfono para llamar a emergencias. Tienes prohibido hacer cortes que tengan más de 2 centímetros de profundidad en cualquier persona. ¿Me oyes? De vuelta al presente. Sukuna ya lo sabía. Después de todos estos años, ya era más que consciente, y había considerado este tema varias veces. Comprendía a la perfección las repercusiones de quitar una vida en este mundo. Mundo en el que, a diferencia de su existencia anterior, aquí no era el ser más fuerte. Y esa limitación implicaba que, hasta cierto punto, tenía que seguir las reglas y normas de esta sociedad, incluida la parte de no matar.
Sería una molestia si es que debiera lidiar con todos los héroes, estando en esta forma aún tan débil en cuanto a poder se refería. Ser encarcelado de por vida no era algo que sonara tan descabellado, especialmente considerando que tipos como Olmig o Aizawa existían. Este último siendo el más molesto de todos, al tener la capacidad de borrar su peculiaridad y cortar su flujo de energía maldita. Pero todas esas preocupaciones solo importaban si dejaba rastros o testigos de sus acciones. Durante esta pelea, considero varias formas en las que quitarle la vida al asesino de héroes sin que todo apuntara a que él fue el causante. Y entre todas, esta fue la más conveniente. Y lo mejor, el propio Stein fue quien lo orilló a hacerlo o al traerlo a ese viejo almacén lleno de gases y cosas inflamables. Desde que entró, Sukuna notó el débil olor a gas que había en el aire, pero eso no sería suficiente. Necesitaba más, y fue ese el motivo por el que lanzó un corte que hiciera una apertura directa en el tanque de gas comercial dentro del almacén, con el fin de hacer el ambiente aún más inflamable. Stein también notó eso cuando entró por primera vez ahí, por eso había cambiado su estilo de lucha, y estuvo evitando bloquear los cortes con su katana como antes, ya que cualquier chispa provocada por el metal podría jugarle en contra. Pero dejó de tenerlo en cuenta y luego de que el dolor y la frustración nublaran su juicio. Y al final, todo creó la oportunidad perfecta. Con una energía maldita tan pobre como la que poseo ahora. Esto no habría servido para matar a esa cosa aquella vez. Y de todas formas, no podía usarlos y el de la niebla y el de las manos estaban ahí. Pensó Sukuna, con su mente divagando en los recuerdos de la USJ. Necesitaba que el gas se esparciera lo suficiente, solo por si acaso. ¿Entiendes? Eso crearía la coartada perfecta. Explicó Sukuna, esta vez hablando en voz alta. El peligrosa miró desde afuera hacia el interior del almacén, lugar desde el cual Stein lo observaba, aún de pie y sosteniendo lo que le quedaba de brazo mientras lo miraba con esa combinación de odio, desesperación y una pizca de incertidumbre. Un trágico accidente en el que el asesino de héroes explotó y murió. Si me lo preguntas, suena convincente considerando el tipo de vida que llevas. Ya me preocuparé del resto después. Agregó con condescendencia. Además, esto es mucho mejor que haberte despedazado completamente. Si lo hubiera hecho, todas las sospechas irían contra el único que puede hacer cortes de esa manera. Por ahora, tendré que aprovechar el gas para compensar la parte faltante de velocidad y potencia que le falta a esto. Fuga. ¿Qué se supone que el asesino hiciera ahora? ¿Gritar? ¿Exigir respuestas? ¿Preguntar? ¿Qué se suponía que era Sukuna exactamente? Pero sin lengua, solo gorgoteos inentendibles escaparon de su boca. Su mirada congelada y perpleja estaba pegada en el peligrosa, viendo lo que empezó a suceder. El aire se comenzó a calentar, desde las manos de Sukuna surgieron llamas, leves y dispersas al principio, y en cuestión de segundos estas cobraron una forma más densa y definida. Con movimientos escalofriantemente naturales para él, Sukuna movió sus manos para moldear el fuego. Las ardientes llamas se movían alrededor de sus dedos, obedeciendo ser utilizadas por la voluntad del rey de las maldiciones después de tanto, arremolinándose y condensándose. El resplandor del fuego iluminaba a la perfección la expresión divertidamente diabólica de Sukuna, con sus ojos brillando con una intensidad mayor que antes. El asesino de héroes estaba presenciando algo que no podía describir, algo que sentía que no debería existir, aún siendo incapaz de moverse al tratar de analizar lo que estaba pasando. La formación de fuego finalmente tomó una forma concreta en las manos del hechicero, una flecha. Una flecha de fuego que Sukuna sostenía, adoptando la misma postura que un arquero tendría antes de disparar. Incluso esto me hace un poco de daño. Ja. Mencionó Sukuna, sintiendo el calor lamiendo su piel. Le quemaba, sí, pero no de forma grave. Por más que fuera su técnica, seguía siendo fuego al final del día, y ahora ya no era completamente inmune a él. Al final sí te quedó claro. Comentó una última vez, su tono alcanzó el pico máximo de superioridad y satisfacción. Yo soy un héroe. Y con la última declaración siendo del hechicero, la flecha fue lanzada.